son los medios de transmisión no guiados, es decir, los inalámbricos. Ya hemos revisado 3 tipos, bueno, hasta 4 tipos de medios guiados. Hoy vamos a empezar con los medios no guiados. Existen diferentes ondas, infrarrojas, microondas, ondas hertzianas, también llamadas ondas de radio, radiaciones electromagnéticas, etcétera, etcétera, que de alguna forma nos permiten utilizarlas para comunicar información. Estas no son visibles por el ojo humano. Si ustedes recuerdan el espectro electromagnético, el visible por encima tenemos ultravioletas, X, etc. Y por debajo son las hertzianas que tampoco podemos verlas, pero que de alguna forma se pueden aprovechar para mandar comunicación, para mandar información. Últimamente se está se está incrementando la popularidad de los elementos inalámbricos. Casi ya nadie quiere cablear, todo el mundo quiere una comunicación inalámbrica, lo cual es un gran inconveniente, porque se van a dar cuenta en este tema y en el posterior que la comunicación inalámbrica todavía está muy por detrás de la comunicación alámbrica. Velocidades, el acceso, todavía tiene sus inconvenientes. La nueva norma, un nuevo estándar que va a salir, el que se llama 802.11ax, estaría saltando un poco algunas barreras que actualmente tenemos. Actualmente el estándar es la AC, y esa nos genera todavía inconvenientes y a velocidades que no superan en la práctica el gigabit por segundo. Vamos a distinguir 2 grandes grupos a nivel de comunicación inalámbrica. Uno que no nos tocaría revisar, pero que por el uso que se hace, vamos a tener que hacerlo, son los sistemas de comunicación de telefonía móvil. O sea, esto es electrónica, no tiene que ver con el área de redes de datos. Pero bueno, vamos a considerarla porque es prácticamente lo que más se usa a nivel de dispositivos móviles. Y luego lo que sí nos toca ver, las redes inalámbricas. Les había comentado en temas anteriores de que habían estándares de la IEEE 802 que estaban abocadas a lo que son las MAN y aún las WAN a nivel inalámbrico propio de redes, y que ha empezado a ser cubierta, solapada por la comunicación por datos móviles, telefonía móvil. Y WiMAX, por ejemplo, ya no se ve más, y eso eran para MANs, área metropolitana. Y a nivel de WANs, los intentos de 4 han desplazado a este tipo de o investigaciones. Así que en la práctica nos hemos quedado como máximo a nivel de redes inalámbricas con Wi-Fi. Entonces vamos a empezar a hablar de las redes de comunicación con telefonía en el sentido de que estos dispositivos han evolucionado tecnológicamente, pero no tanto en el sentido de la comunicación móvil por los estándares que manejan. Ha habido un cambio. Antes se manejaba el TDMA y actualmente se utiliza el GSM. Ese ha sido el cambio trascendental. Pero la popularidad de los dispositivos móviles no se dan por la comunicación móvil, sino se las da porque son smartphones, teléfonos inteligentes que son como agendas electrónicas o pequeñas computadoras que nos permiten no solo comunicarnos. Del 100% de tiempo que ustedes utilizan su celular que utilizan un celular, ¿qué porcentaje es el que utilizan para llamar a través de la línea telefónica? ¿Alguna idea? ¿Cuántas veces día llaman por teléfono a través de su línea telefónica, de celular? Yo casi nunca. Yo, por ejemplo, 2 meses estoy sin usar las llamadas. Se van a dar cuenta porque hasta sus créditos empiezan a no vencer el crédito, sino vencer el tiempo de la línea y tienen que renovarla. Entonces, fíjense que se le da mucha importancia al dispositivo móvil como tecnología, pero en la práctica no estamos usando la esencia del teléfono móvil, sino lo que se le ha incorporado. Hace mucho tiempo, cuando aparecieron los celulares, había una tendencia a que cuanto más pequeño sea el celular, era moderno, era más versátil, etcétera, etcétera. Así que todos tenían celulares pequeñitos, la moda.
Cuando se incorporan pantallas touch y empieza a introducirse el smartphone con distintas aplicaciones de distintos proveedores, la tendencia ahora es hacer crecer el teléfono. Se van a dar cuenta que mucha gente en las calles está con una tableta como teléfono. Entonces ahora ya no manejan, antes cuando se utilizaba un teléfono grande, en la época donde la idea era la miniaturización, se decía, estás con tu ladrillo, era una forma de hacerse la burla de alguien. Ahora están manejando baldosas en su oreja. Pero bueno, se supone que es más moderno, más actualizado, mayor pantalla, mayor... El teléfono como tal no es la que... sino al teléfono. Y la comunicación por telefonía móvil como una forma de modular información. Es lo mismo que nosotros tenemos que utilizar para enviar nuestra voz en forma digital. Lo analógico se convierte en digital para viajar. Aquí estamos haciendo algo parecido. Estamos utilizando el canal de voz, el canal que nos permite dar voz, y a través de ese canal, como es un móvil en nuestro teléfono, estamos para utilizar navegación por internet, Messenger, etcétera, etcétera. Pero estamos haciendo voz. Entonces, estas tecnologías tienen una serie de generaciones. Envío de información a nivel de teléfonos móviles se da mensajes de texto. Aún se utilizan los SMS y creo que cuesta 20 centavos por mandar un SMS. Es preferible utilizar, no sé, de WhatsApp, por ejemplo, 2 pesos día y que les permite mandar N mensajes y no mandar SMS. Así que también es un poco necesario utilizarlo ahora. Luego se empieza o aparece un protocolo, vamos a ir con un poco más de detalle, pero aparece un protocolo de WAP, que era una forma de empezar a navegar en Internet, pero con unos protocolos propios de los operadores, de los creadores de teléfonos. Tenían sus propios navegadores. Ahora se le puede poner un Chrome, por ejemplo, o un Firefox. Antes tenía su propio navegador y no podías cambiarlo. Y utilizaba su propio protocolo. Evoluciona y aparece el GPRS. GPRS ya es la introducción del protocolo TCP/IP. Hasta WAP todavía se podía navegar, pero era con sus protocolos. GPRS se pagaba. Si uno quería utilizar GPRS, tenía que pagar algo adicional al operador. Entonces, hasta ese punto, el teléfono seguía siendo teléfono y nos daba ciertos servicios de datos. Aparece UMTS, HCPA y últimamente HCP o LTE, que ven a vender los smartphones, es decir, utilizando porcentaje de datos sobre el canal de voz. ¿Está bien? Perdón. El 85 surge lo que conocemos ahora como 1G. Teléfonos que solo servían para hablar. La característica eran móviles. Ya no necesitábamos un teléfono fijo en casa. El teléfono. Inicialmente, el teléfono es grandes, más. La tecnología y esta Inge, disculpe. La señal está demasiado entrecortada, Inge. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Hola. sí. Ok, he vuelto a la red facultativa. Esperemos que no se corte. Estaba en una inalámbrica. Esperemos que no se corte. Entonces, estábamos describiendo lo que era el sistema de comunicación de telefonía móvil con la primera generación. Estos teléfonos nacen en el 85 y solamente sirven para hablar, voz.
no transmiten datos, ni sería pensado en esto. Tecnológicamente hablando, cambian a otro tipo de protocolo, que se llama GSM, es el que utilizamos actualmente, y esto marca una segunda generación, 2G, la segunda generación de los teléfonos celulares. Lo que se introduce son los mensajes SMS, y se empieza a manejar esta transmisión de datos en 9.6 kilobits por segundo. Una mejora posterior se da con una tecnología llamada WAP, y era una especie de páginas en celulares que tenían pantallas monocromáticas inicialmente, no eran de colores. Y se estaba utilizando el teléfono como si fuese un módem. Entonces este módem permitía que a través de la frecuencia de voz puedan viajar datos. Y la velocidad no había superado los 9.6 kilobits por segundo. Ya que se empieza a manejar páginas web a una muy baja velocidad, era muy lento, sin embargo era una gran característica, se empieza a desarrollar mayor tecnología. Y en el 2001 surge la 2.5G. La 2.5G permite una mayor capacidad en la transmisión de datos. Y aquí hay una tecnología que reemplaza al WAP, que se llama GPRS, General Packet Radio Service, y que empieza a utilizar ya no el propio protocolo del fabricante, sino el protocolo que imperaba en ese momento, o que impera ahora, TCP/IP. Y la velocidad sube a 54 kilobits por segundo en bajada. Obviamente el servicio se pagaba por el consumo de datos. Como era un módem, se podía medir el consumo de datos. Sabíamos cuántos bits se habían transmitido y tenía un costo. Luego surge lo que todavía estamos viviendo, las tecnologías 3G, cuyo marco específico tiene que ver con el protocolo llamado Universal Mobile Telecommunication System, UMTS, que impulsa la tercera generación y que permite incrementar las velocidades de descarga de los datos hasta 2 megabits por segundo. Obviamente con esto se empiezan a incorporar más aplicaciones que no solamente permitían navegar en Internet a nivel de un navegador, sino, por ejemplo, correo electrónico, transferencia de archivos, terminales remotas, videoconferencias, comercio electrónico, etcétera, etcétera. La velocidad ya permitía incorporar estas aplicaciones en estos celulares. A esta altura empiezan a aparecer ya los smartphones. Los que teníamos un poco antes de esto todavía eran teléfonos que permitían navegar en Internet. UMTS evoluciona a lo que se llama HSDPA, High Speed Downlink Packet Access, y estamos hablando de tecnologías llamadas 3.5 o 375G. Estos teléfonos caracterizan una pre-4G o una 4G. Eso depende del protocolo que se esté utilizando. A estas se les llama pre-4G. ¿Está bien? Y que permite de alguna forma usar simultáneamente varias aplicaciones a nivel de la comunicación de datos. Esta cuarta generación maneja velocidades de hasta 50 megabits por segundo en subida y 100 megabits en bajada. Obviamente la meta teórica es que se pueda llegar a 1 gigabit en esta generación. Y las tecnologías que empieza a utilizar 4G son HCPA+, en sus teléfonos va a aparecer un H+, si es que tienen esta tecnología, o un LTE, Long Term Evolution, y va a aparecer un LTE en sus teléfonos si están utilizando esta tecnología. ¿Está bien? Ahora, en el país estaremos en 3.5, 3.75 o 4, porque obviamente no estamos en 5. ¿Cuál opinan ustedes que nos den servicio a las operadoras? Vamos, ¿qué opinan? El 4G. 4G, ok. Eso es lo que nos dicen las operadoras.
vamos a hacer una investigación. Ustedes pueden utilizar las páginas de las operadoras, Entel, Viva, Access, Tigo, lo que sea, para saber qué protocolo utilizan. Y a través del protocolo uno puede saber realmente qué generación estamos usando. Y no solamente eso, sino decirles cuál es la velocidad máxima que me ofrece. Entonces necesitamos protocolo y velocidad máxima. Y de acuerdo a eso podemos determinar si estamos en 3.5, 3.75 o 4G como tal. ¿Está bien? Vamos a hablar sobre la práctica un poco más adelante. 5G es lo nuevo, no está todavía en nuestro país. Obviamente es la sucesora de 4G, pero la sucesora en el sentido de que cuando se incorpore 5G se tiene que hacer mucho cambio en infraestructura. Hay un problema de corte. ¿Me siguen escuchando? Sí. Ok, bueno, he tenido un corte muy pequeño. ¿Está bien? Entonces, en el texto, o sea, cuando he puesto en el texto esta parte, estaba disponible la primera versión, el release 15. ¿No? Pues todavía no sé en qué release estaremos. En el 2009 se han lanzado las primeras redes comerciales. Obviamente se esperaba que se extienda exponencialmente, pero es un poco difícil porque esta tecnología implica cambiar mucho a nivel de infraestructura. Las otras tecnologías se han ido adaptando a lo que se tenía, las radios bases, etcétera, etcétera. En este caso implica mucha inversión. Entonces, los operadores tienen que pensarlo. Se puede manejar 1.2 gigabits por segundo en dispositivos móviles. ¿Está bien? En teoría, se debería alcanzar 20 gigabits por segundo en descarga, con latencias de 4 milisegundos. ¿Cuál es la tendencia o la idea de la 5G? IoT, Internet de las Cosas. Ellos esperan, los impulsores de esto, esperan que todo el mundo en 2025 solo esté utilizando 5G. Al hablar de Internet de las Cosas, vamos a ver cuando estemos hablando de Wi-Fi, les voy a mostrar una presentación que han hecho con una comparativa más o menos, donde, ¿por qué se habla de Internet de las Cosas? ¿Por qué se espera que ocurra esto? Es porque 5G permite administrar de distinta forma el espectro, de tal manera que se pueda mandar muchas cosas al mismo tiempo, y no como vamos a ver que actualmente se manda una cosa a la vez, como una especie de turnos. Aquí tenemos una tabla que no he podido obtener en una buena resolución, pero que nos da una pauta de números comparativos entre estas tecnologías. 1G entre el 70 y el 80, 2G entre el 90 al 2001, 3G 2001 al 2010, 4G el 2011 y 5G 2015 hacia adelante. Pero estamos en el 2021 y todavía no tenemos 5G nosotros. Entonces, por eso dice al infinito. Las tasas, 2 kilobits por segundo hasta 64 kilobits por segundo, 2 megabits por segundo, hasta 1 gigabit por segundo y 1 gigabit para arriba en 5G. La tecnología celular análoga, eso es lo que caracterizaba la primera generación, y con GSM tenemos tecnología celular digital y con paquetes de datos, GPRS. Aquí en la tercera generación cambiamos a CDMA con el UMTS, el Edge y el HCPA. El 4G viene con HCPA+, el LTE, y a nivel de redes metropolitanas había WiMAX, ya no hay. En este caso estamos incorporando una unificación de estas en LAN, PAN, MAN, WLAN, o sea, unificaría todo. El servicio, en la 1G tenemos voz análoga, servicios, no hay datos. En la segunda generación, voz digital y la incorporación de SMS o MMS. En tercera generación tenemos videoconferencias, soporte, y principalmente la navegación web. La cuarta tiene una incorporación de audio, video, streaming, telefonía IP, televisión digital, si es que recibimos televisión digital. Y la quinta tiene un acceso a la información dinámica de dispositivos que se pueden usar, dispositivos comunes que se pueden utilizar para poder generar ese Internet de las Cosas que tengan capacidades de inteligencia artificial. Es pretencioso, pero no es ciencia ficción.
A nivel de conmutación de multiplexación se utiliza FDMA al principio, luego TDMA, como se había dicho, CDMA, CDMA actualmente. La red núcleo, o sea, la red que soporta la telefonía móvil, obviamente es una PSTN, esto es telefonía. Pero fíjense, a nivel de 4 y 5G, la red que soporta es Internet, es decir, ¿qué hacen los operadores de telefonía? Lo que están haciendo es una especie de ser ISPs. Están recibiendo la señal a través del teléfono como si fuese un modem y la están distribuyendo a nivel de Internet. Entonces, un momentito, por favor. Rolo, please. Entonces, la están distribuyendo a través de Internet. Entonces, en la práctica, esta infraestructura tecnológica sigue siendo el teléfono, pero ya se la ha incorporado como un servicio adicional. Entonces, los operadores de teléfono no ganan dinero, pienso, por las llamadas ahora, sino por los servicios que puedan brindar al respecto a los datos. ¿Qué más? Aquí en el estándar, aquí hablamos de la generación 2G, 2.5, 2.75. Siempre ha ido evolucionando poco a poco a medida que han ido apareciendo diferentes protocolos. O sea, no es un salto 1, 2, 3, 4, 5, sino es un salto paulatino. Y si pueden ver, gracias, 2G, 2.5, 2.75, ahí están los protocolos que imperan. Aquí tenemos 3.5, 3.75, y ahí podemos fácilmente determinar. Si Entel nos dice, utilizo LTE, y me dice a cierta velocidad, puedo entender que está en 4G, pero podría ser tal vez 3.75 si está utilizando esta. Entonces, puedo fácilmente diferenciarlo. A nivel de web, ya la segunda generación me permitía navegar en web, pero con su protocolo WAP propio. Mientras que a partir de tercera generación ya se navega con IP. Y en 5G ya no hay IP4, la que estamos aprendiendo, conociendo en este tema, en esta materia, sino directamente la IPv6. Esa es la pretensión. ¿Qué más? Bueno, aquí dice, todavía no está implementada, ¿no? Veamos unos cuadros que los tienen ustedes en el Classroom, que nos da algunas ideas de también estas comparativas. Que aquí no sirve mucho este. Vamos a ver este otro. Aquí nos dice el protocolo y la generación que corresponde y la velocidad de download y upload. Pero estas velocidades son teóricas. Cuando hablamos de 375, fíjense que HCPA Plus es 375. Si tienen un operador y en su teléfono aparece H+, no es 4G. Para nada. Si aparece una H, es pre-4G. Si aparece LTE o LTA, nada, significa que es 4G. Pero también la velocidad. Si estamos hablando de 50 megabits, de 100 megabits por segundo en bajada, o si les están diciendo, les ofrezco 1 gigabit por segundo, estamos de LTE avanzado. Entonces, esta tablita les puede dar a ustedes una pauta de lo que debería aparecer en su teléfono, más o menos algo como esto, el símbolo. Y podrían determinar si tienen o no tienen ese acceso. Cada uno de ustedes tiene un operador. Entonces, la primera prueba que van a hacer es con su operador. Y luego van a investigar un segundo operador. Este otro cuadro nos muestra, un poco desactualizado, pero nos muestra algo bastante interesante. Velocidades reales versus velocidades teóricas. Cuando veamos HCPA+, por ejemplo, la velocidad teórica es 50 megabits en subida, ¿no? El detalle es que en la práctica, el LTE, por ejemplo, el LTE 4G, LTE pre-4G, porque el LTE, esta tabla la considera como pre-4G y solamente el avanzado la considera como 4G, el LTE tiene 100 megabits por segundo en forma teórica. En forma real, de 5 a 12. O sea, ¿cuánta diferencia existe entre la teoría y la práctica? Así que un operador podría ofrecerles, les doy hasta 100 megabits por segundo, pero en la práctica les da 12. ¿Qué tiene? LTE y es pre-4G. Entonces, la práctica consiste en lo siguiente. Ustedes tienen que averiguar vía teléfono, porque pueden tratar de obtener el servicio y siempre va a haber un contact center que les va a responder. A ellos les interesa ganar, así que les va a dar toda la información. ¿Qué protocolo manejan? ¿Y qué velocidad ofrecen? Y si no, en las páginas mismas, aunque pienso que las páginas no son mentirosas, las páginas de los operadores nos pueden dar esta información. Y luego, como contraparte, ustedes
Tienen que hacer eso de su teléfono, de su operador. Luego, como contraparte, verifican su teléfono y verifican qué protocolos soporta. Entonces, ustedes pueden decir, mi operador me ofrece 4G porque me está dando este protocolo con esta velocidad, así que está confirmado, es 4G, pero mi teléfono soporta solo este protocolo, por lo tanto mi teléfono soporta 3G, o 375 o 3.5. Ese es el inciso A. Su teléfono como cliente, qué cosa soporta, y su operador como servidor, qué cosa les ofrece. Y el inciso B, un segundo operador, en comparativa con el primero. ¿Qué les ofrece? Si es 4G, 375, 3.5, 3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tienen estas tablitas como referencia. Si ustedes encuentran una mejor tabla para poder compararla, la suben al Classroom. ¿Está claro? ¿Está claro? Una consultita, perdón, Inge. Dime. Con el protocolo se refiere ¿a qué exactamente? A este protocolo, al que estoy marcando. HCPA+, el LTE avanzado, ahí les van a decir cuál es el protocolo, o en su página tiene que haber. O en sus teléfonos alguna vez ustedes han visto el símbolo que aparece. Sí, esto estamos hablando de tecnología inalámbrica, pero ¿no? No, datos móviles. Por Todavía eso, no hemos entrado a redes inalámbricas, estamos hablando de la tecnología móvil. Su práctica tiene que ver con datos móviles, solo móvil. solo móvil. Perfecto, Inge. Pues ustedes tienen que saber si su operador les ofrece 3, 375, 3.5, 4. Y si su teléfono soporta 3G, 375, 4. Eso es lo que tienen que darme en el inciso A. Y en el inciso B, un segundo operador, cualquiera, para compararlo con el primero. Una consultita, perdón, Inge. ¿Cómo puedo ver en mi teléfono? Porque estaba tratando de ver hasta qué tecnología soporta. Y bueno, En los dispositivos de teléfono, en la parte donde está mi dispositivo y la configuración, las direcciones, les va a decir frecuencias que soporta y protocolos que soporta. A veces en algunos teléfonos les dice 1G, 2G, 3G, directamente. O les puede decir 4G más, o les puede decir el protocolo que soporta. Si no pueden verlo en su teléfono directamente, con el modelo de su teléfono, busquen en Internet y les va a decir las características. No quiero que bueno, si no tienen un teléfono smartphone, entonces busquen en Internet el que quisieran tener y me dan las características. No tienen que comprarse un teléfono para hacer la práctica. ¿Está bien? perfecto. Ok. ¿Esto lo va a dejar como tarea Es tarea, es para el lunes. para el lunes? Ah, ya, ¿Sí? perfecto. Okay. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más sobre la tarea? Inge, una consulta, buenos días. Dime. Inge, en caso de que LT más, ¿a qué se referiría con LT más? Yo cuando activo mis datos, a mí me bota LT más. Ya. El LT más vendría a ser como el LT avanzado. O sea, puede ser el LT A directamente que te estabas jugando. Comprobalo con tu operador. Eso tengo que verificar mediante las configuraciones que me opera mi servidor de móvil. Tu operador, o sea, si es Entel, si es Viva, si es Tigo, o sea, tu operador. Oh, ya, ya. Y también tengo que verificar en mi equipo celular si está, bueno, en este caso está aguantando este tipo de señal, entonces Sí, eso o más sea, lo verificaré. lo que puedes hacer es, si no tienes el manual y sus especificaciones, con el modelo de tu teléfono buscas en internet y dices qué cosas soporta. Y ahí te va a dar. Y hasta te va a decir por qué aparece LT+, porque es propio del teléfono. En su Ya, manual debería decirte. Si no lo tienes, internet te va a dar las respuestas. ya, muchas gracias, Inge. Esa duda tenía. Ok, ¿qué más? ¿Algo más? Inge, una consulta. Al respecto de comprobar, digamos, la velocidad del servicio, ¿podemos hacer uso, ¿no?, de software O sea, secundarios para hacer ya este? saben, ya saben que las prácticas son creativas. Sus informes, cuanto más claros estén dándome la respuesta, ideal. Si ustedes utilizan speed test de Ookla, por ejemplo, y me dicen, la velocidad real es esta, aunque mi operador me dice esto, o sea, me están dando comparativas y me están diciendo, he probado esto más. Pues eso es creatividad. Su nota va a estar en función de la práctica que entreguen, obviamente. Perfecto, Inge, gracias. ¿Algo más?
Ok, ese es nuestro estudio entonces de telefonía móvil. No vamos a llegar más adelante, no nos interesa. Lo que nos interesa a nosotros ahora entonces es las redes inalámbricas. Las redes Inge, una inalámbricas, consultita más. dime, Las dos comparativas hay que ser de dos diferentes líneas, ¿no ve? Puede ser ejemplo Viva y Tigo, los ¿no? operadores sí, pero de tu teléfono solamente con tu operador. Oh, ya, esa es la duda tenía. Muchas gracias, Inge. Ok. Tenemos redes de acuerdo a la escala que hemos manejado en PAN, LAN, MAN, WAN. Igual a nivel inalámbrico tenemos Wireless PAN, Wireless LAN, Wireless MAN y Wireless WAN. Y vamos a ver que estas tecnologías tienen su representación. Por ejemplo, vamos a usar estas que no nos sirven de momento. Las redes Wireless PAN vienen a ser redes de área personal. Tenemos dos estándares que gobiernan este tipo de escala. El 802.15.1, Bluetooth, y el 802.15.4, Zigbee. ¿Está bien? A nivel de Wireless LAN, tenemos lo que conocemos nosotros como Wi-Fi 802.11, y actualmente el estándar en mercado es AC. Sin embargo, el que se está desarrollando y va a entrar, ya está entrando con algunos dispositivos de algunos fabricantes, es el AX, es el más actualizado, si quiere. A nivel de Wireless MAN, redes de área metropolitana, teníamos el 802.16, que se refería a WiMAX. Pero las tecnologías móviles, las que acabamos de ver hasta su práctica, las han desplazado. El WiMAX ha llegado hasta WiMAX 2, en las tablas van a fijarse en las comparativas, pero ya no ha seguido avanzando porque estas tecnologías móviles dan mayores velocidades a menores costos, porque WiMAX implica generar una red de microondas en una ciudad para el servicio y solo cubre una ciudad, mientras que estas otras tecnologías que tengo marcadas me pueden conectar con la China. Entonces, esta razón ha sido que WiMAX ha empezado a perder fuerza. Si esto prospera, es decir, estas tecnologías superan al 802.11ax, que es lo máximo que se tiene ahora en Wi-Fi, seguramente estas van a entrar y van a desplazar las redes inalámbricas a nivel de datos. Y nos podemos quedar con Bluetooth, pero ¿de qué nos sirve Bluetooth si podemos manejar a unos cuantos metros? Entonces, estas van a gobernar. De momento, todavía le está haciendo la lucha Wi-Fi. Ha perdido la lucha WiMAX. Y a nivel de Wireless WAN existía un protocolo de redes inalámbricas que estaba intentando hacer la lucha, pero que ni siquiera ha prosperado como WiMAX, ni siquiera se ha puesto en implementación. Les voy a mostrar esto. Entonces entramos al 800, a la IEEE 802.org y vamos a ver. Se puede ver en pantalla, se distingue, ¿no? Sí. Ok, fíjense que aquí la punto 11 es Wireless LAN. La punto 15 vendría a ser la Wireless PAN. ¿Está bien? Esas son las que están activas, unas cuantas. Vamos a ver aquellas que están en hibernación o están próximas a ser eliminadas. Aparece WiMAX 802.16 y también aparece la 802.22, la Wireless WAN. Bueno, eran regionales, ni siquiera era de área extensa, pero había un intento. El intento ha fallado, el intento no ha prosperado, porque las redes de datos móviles las han desplazado. WiMAX ha sido desplazada también y está en estado de hibernación. Tal vez esté este año más en hibernación y luego pasar a esta otra etapa, a las que han sido cerradas. Como muchas tecnologías que ustedes pueden ver, todas estas ya no sirven. En su momento han dado un trabajo, nos han dado un estándar, pero que actualmente por el avance tecnológico ya no sirve. Entonces, únicamente nos hemos quedado con estas. Y dentro de estas vamos a tener diferentes tipos de sobrevivientes. En la punto 15 tenemos Wireless PAN, Bluetooth y Zigbee, por ejemplo. Entonces, es un poco difícil ver este tipo de información. Había una muy interesante en la 11, pero cuando lleguemos a la 11 vamos a trabajar sobre esa. En la 15 no había. Una información de la IEEE
que era libre. Bueno, cuando lleguemos a la 11 les voy a abrir esa. ¿Alguna pregunta sobre la IEEE, sobre los estándares? Hoy día vamos a empezar a revisar entonces la 802.15 directamente. Cuando hablamos de redes inalámbricas, tenemos un espectro de radiodifusión y depende de si las bandas o las frecuencias son altas, medias o bajas, tenemos un alcance. Esta animación me ha gustado para mostrar justamente esto. Cuando las ondas son altas, son de ondas cortas se llama porque las frecuencias son altas, cubren una pequeña área y solamente pueden transmitir los datos muy rápido, pero no pueden pasar ni siquiera un edificio. Cuando las ondas son medias, hay un equilibrio entre lo que vamos a cubrir y la velocidad. Y cuando las ondas son largas, estamos hablando de banda baja, se tiene un alcance mayor, aunque a velocidades menores. Y puede pasar algún tipo de edificio, infraestructura. Es lo que pasa con Wi-Fi. Wi-Fi puede penetrar edificios, ventanas, etc. Pero hay ciertos materiales que les resultan más difícil hacerlo. Por ejemplo, si tenemos paredes metálicas, las ondas no van a pasar. Si tenemos paredes de concreto, van a tener dificultad. Si tenemos madera, menos dificultad. Y si tenemos vidrio, mucho menos. Y si está abierto ventanas y puertas, va a pasar por donde quiera. Entonces, depende qué barrera le pongamos, estas ondas van a tener el acceso o no para poder pasar. ¿Está bien? Entonces, esta representación nos da una idea de cuándo se usan esos tipos de ondas y tienen diferentes propósitos. Hablemos de Bluetooth, 802.15. El Bluetooth, si bien se usa muy poco, nos permite tener una comunicación inalámbrica a unos cuantos metros. ¿Cuál es la distancia mayor que ustedes han utilizado, si la han utilizado Bluetooth? ¿A qué distancia pueden pasar datos? ¿Nunca han usado Bluetooth? Hasta 10 metros. 4 metros, Inge. ¿Cuánto? 4 o 5 metros yo he pasado, Inge. Ok. La teoría nos dice que puede manejarse hasta 10 metros, pero es teoría. Ahora, hay una clase de Bluetooth que puede manejar hasta 100 metros, pero necesitarían algún tipo de repetidores. ¿Cuál es la esencia de haber creado Bluetooth? El primero, el sistema tenía que ser universal, que todo el mundo lo pueda adoptar. El segundo y más importante, debería consumir poca energía, porque los equipos que utilizan Bluetooth utilizan batería. Entonces no había sido pensado para alcanzar grandes distancias, porque a mayor distancia significa mayor potencia de transmisión o mayor ganancia de antena. Y eso implica consumo de batería. Entonces la idea es que generen muy poco consumo, lo que implica que las distancias tienen que ser muy cortas. La conexión debería permitir transmisión de datos y voz, es decir, aplicaciones multimedia, y tiene que tener un bajo costo. De acuerdo a estos requisitos, se desarrolla este estándar a 2.4 GHz. ¿Y por qué a 2.4? Porque en todo el mundo esta frecuencia tiene que ser libre. Wi-Fi también utiliza esta frecuencia, aunque actualmente van a darse cuenta que existe el Wi-Fi 4, 5 y el Wi-Fi 6, es el último que estamos, bueno, el que nos viene. En Bolivia todavía se sigue usando el Wi-Fi 5. Y las frecuencias van a cambiar para poder operar de mejor manera. Hemos visto, si son frecuencias más altas, más bajas, la implicancia que tiene. Entonces, hasta Wi-Fi que usamos nosotros utilizamos a 2.4 o 5 GHz. Bluetooth utiliza 2.4, la misma de Wi-Fi, la misma de teléfonos inalámbricos. Si ustedes tienen un teléfono inalámbrico en su casa, está usando la misma frecuencia. Y si utilizan el mismo canal, tienen problemas. Cada que utilizan su teléfono con Bluetooth o con su Wi-Fi y les llaman por teléfono, empiezan a tener colisiones, que van a notar porque su velocidad de internet se va a hacer más lenta. Cuando hagamos Wi-Fi les voy a dar una práctica para que puedan probar justamente eso. ¿Está bien? El máximo es 720 kilobits por segundo.
en la práctica, perdón, en la teoría, 1 megabit. Y el rango hasta de 10 metros. Entonces, muchas empresas han empezado a desarrollar productos a través de Wi-Fi y empiezan a generar clases. Ustedes pueden en este momento ver las características de su teléfono y esta les va a decir a qué clase corresponde. A ver, hagan la prueba, empiecen a buscar en su teléfono su característica de Bluetooth y van a ver la clase a la cual les corresponde. Si tenemos clase 1, significa que su potencia es 100 milivatios. Es una potencia alta. Consumiría un montón de batería. Si ustedes dejarían el Bluetooth encendido, en 1 hora se iría su batería, si fuese clase 1. Y la potencia máxima permitida, o la ganancia, son 20 dBm. Y esto alcanza alrededor de 100 metros. Entonces, difícilmente su teléfono va a ser una clase 1. Difícilmente. La clase 2, fíjense cuánto ha bajado la potencia. 2.5 milivatios, con una ganancia de 4 dBm. Y alcanza de 5 a 10 metros. Una clase 3, 1 miliwatt, más o menos 1 metro. Clase 4, 0.5 milivatios, más o menos medio metro. ¿Alguien me puede decir de qué clase es su teléfono? ¿Nadie? ¿Nadie encontró esa información? Nada. Bueno, si no encuentran la clase, van a encontrar la versión. Con la versión también se puede saber información. Por ejemplo, la versión 1.2 nos da 1 megabit por segundo. La versión 2.3, la versión 3, 24, la versión 4, 32 y la versión 5, 50 megabits por segundo. Alguien por lo menos dígame, si no encuentra la clase, ¿qué versión es? Su Bluetooth. Tengo yo un Tecnocam 16, es un celular europeo, Inge, y su máximo escogible es hasta 1.6, pero el predeterminado está en 1.4. ¿Es la velocidad o qué? Versión del Bluetooth Versión. ABNCP, me dice. ¿Qué versión te sale? La predeterminada 1.4 y Ok. la máxima que podría llegar a tener es 1.6. Fíjense, entonces está entre la primera y la segunda, de 1 a 3 megabits por segundo. Entonces va a lograr máximo tal vez 2. ¿No? Eso te define, la versión. ¿Algún otro tiene la versión o la clase? ¿Nadie? Bueno, por curiosidad revisen, ¿no? Es interesante que me den los datos, así podemos Inge, ver. Dime. a mí de mi S9 Plus me sale Bluetooth 5.0 de conectividad. Eso no sé si estaría bien. No, lo que quiero saber es la clase o la versión. Ah, ya. Entonces voy a seguir buscando. En Me he equivocado. características tienes que fijarte, o te va a decir Bluetooth clase tal, o te va a decir qué versión tiene. Versión, tiene que mencionarte la versión. Porque si fuese 5.0 estaríamos hablando de 50 megabits por segundo. Estaría alcanzando el ancho de banda más alto. ¿Cuál es la idea del Bluetooth? Una conectividad en un área muy pequeña. Y hay muchos dispositivos que permiten hacer eso. Teclados inalámbricos, ratones inalámbricos, impresoras inalámbricas, parlantes inalámbricos, Bluetooth, ¿no? Y la computadora puede conectarse con ellos y tener una red de área personal. Porque no importa si están colocando un teclado y un ratón a su máquina, están creando una red de área personal. Y no van a colocar su teclado ni su máquina a 10 metros, ¿verdad? El teclado tiene que estar muy cerca de la pantalla de la máquina para poder verla, o el ratón lo mismo. Existen 3 niveles de seguridad a nivel de Bluetooth. Obviamente, el que no se coloca nada, seguridad a nivel de servicio o seguridad a nivel de enlace. Y esto tiene que ver que va a pedirles algún tipo de encripción, o sea, un cifrado, o les va a pedir algún tipo de contraseña a usuario. Entonces van a determinar un tipo de seguridad ustedes cuando compartan cosas. ¿De qué forma quiere compartir? A eso vamos. El otro elemento que no es altamente difundido en redes de datos, pero sí se utiliza, se llama Zigbee.
El Zigbee sigue el protocolo, perdón, el estándar 802.15.4. El Bluetooth normalmente va con la 15.1. ¿Cuál es la idea? Bluetooth tiene alcance corto y un bajo consumo de batería. El Zigbee tiene la tendencia de tener un alcance mayor, pero como contrapartida tiene un consumo de batería menor. ¿Cómo es posible esto? Que yo pueda consumir menos batería pero alcanzar más distancia. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Les he mostrado la clase de Bluetooth y en función de la clase teníamos potencia y ganancia. Y eso nos daba una cierta cobertura en metros. Pero a más potencia, obviamente, la batería se consume más rápido. Aquí me está diciendo que tengo más distancia, pero menos consumo de batería. Parece algo contradictorio. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué funciona? Algo así como la banda baja. No. No, también funciona 2.4, por si acaso. Aquí está. También funciona 2.4. En Europa utiliza 868 MHz y 915 en Estados Unidos, pero para todo el mundo, es decir, para nosotros, es 2.4. Lo mismo que Bluetooth. ¿Cuál sería la explicación para que alcance más distancias, pero consuma menos batería? En realidad es el tipo de dispositivos que implementan Zigbee. Por ejemplo, una alarma inalámbrica. La alarma inalámbrica va a mandar señales cada que haya un evento. Se abra una puerta o control de movimiento o genera algún tipo de percepción de gas, de humo. Recién va a mandar datos. ¿Qué implica entonces? Que todo el tiempo está conectado, pero va sondeando cada cierto tiempo y mandando un bit. Sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo. Un bit a distancias mayores. Si mando poco dato, estoy utilizando muy poco, obviamente mi consumo de batería es menor. Mi batería me va a durar mucho más. Se abre una puerta, va a mandar el bit, en vez de 0 va a mandar 1. Entonces la alarma va a decir, se ha abierto tal puerta. Pero lo está haciendo está mandando muy poca información a distancias mayores. Así que está ahorrando energía. Yo tengo una alarma inalámbrica en mi casa y ya debe tener 4 años, 4 a 5 años. No he cambiado batería de ninguno de los dispositivos. La batería central ya se ha arruinado del dispositivo central, así que si no está enchufada no me funciona ya. Pero la batería de los sensores, de ninguna he cambiado. Entonces el Zigbee me permite trabajar con la misma frecuencia, economizando batería, porque manda muy poco dato. No es para mandar, no es para transferir archivos, no es para nada de eso. Es más domótica, es más el uso en industrial. Creo que por aquí está eso. Aquí está. Es control industrial, sensores empotrados, datos médicos, detectar humo, domótica, teleasistencia. Ese es el propósito de Zigbee. Y que se diferencia de Bluetooth únicamente por el tipo de consumo y que no manda mucha información. Es para monitorear, es para detectar algo. No es para intercambiar información. Pero es importante conocerlo. En Zigbee se puede manejar un montón de nodos en subredes. En una subred Bluetooth pueden manejar 8 nodos máximo. En una wireless PAN con Bluetooth, 8 nodos. En Zigbee 255 nodos. En mi casa no recuerdo cuántos sensores hay. De movimiento debe haber unos 5 y de puertas y ventanas debe haber unos 15 por lo menos. O sea, soporta hasta 255 nodos frente a los 8 de Bluetooth. Ahora, existen diferentes topologías que se pueden manejar, como una especie de servidor cliente, el dispositivo final.
Se puede manejar topología en estrella, topología en árbol, topología en malla. O sea, hay una infinidad de formas en las que se puede manejar los equipos. Les estoy dando el ejemplo de la alarma porque la he instalado, la tengo de esa forma. Pero no solamente se utiliza para eso. También se puede manejar cifrado, si es que se va a capturar algo, pero bueno, estamos mandando muy poca información, entonces no puede interesar demasiado que se capture y que alguien pueda hacer algo con esa información, a menos que se pueda utilizar la frecuencia y mandarle falsos positivos o falsos negativos a la alarma, o hacer que suene o hacer que no suene. Bueno, eso es un poco más sofisticado. Pero estamos utilizando la comunicación inalámbrica, la misma frecuencia. Podríamos tener problemas con el teléfono, podríamos tener problemas con el Wi-Fi, podríamos tener problemas con el Bluetooth. Sí, estamos utilizando la misma frecuencia. ¿Dudas? Bueno, por lo menos no se ha cortado. Eso quiere decir que no tienen dudas. Entonces voy a dejar de grabar para subir la grabación.